Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En la mañana de hoy continuamos con los estudios dominicales. Nos hemos gozado mucho durante semanas con el estudio impartido por nuestra hermana Miladis, que culminó la semana pasada con las 21 leyes del liderazgo bajo la visión bíblica. Hoy comenzamos con una serie nueva de estudios, el cual he llamado Panorama General del Sacerdocio Bíblico. Estoy muy contenta, me siento muy agradecida y honrada por el Señor por darme esta oportunidad de presentarme hoy delante de ustedes y poder impartir este estudio. Yo quiero que cada uno de ustedes tenga a la mano su Biblia, porque vamos a pasearnos por varios versículos, y que hagamos uso de las herramientas las técnicas de estudio, como es el subrayado, el resumen, la toma de notas, para poder fijar los conocimientos que vamos a obtener hoy o reforzar un poco si ya tenemos el conocimiento, ¿verdad? Podemos hacer anotaciones en nuestra Biblia, en alguna libreta. Yo suelo utilizar resaltadores donde, valga la redundancia, resalto la palabra que me impacta o alguna nueva iluminación de la palabra de Dios, lo hago directamente en mi Biblia. También tengo la libertad, yo lo siento así, hay muchas personas que no les gusta rayar su Biblia y se le respeta, pero particularmente yo pongo anotaciones a los lados de los versículos, de manera que se me haga siempre familiar ese contenido. Entonces, bueno, esas son cosas muy personales y lo estoy dando a manera de dato. Pero realmente lo que me interesa es que tengan sus Biblias y quería comentarles el por qué escogí este estudio. Hace algunos meses inclusive tuve la oportunidad de predicar y prediqué un poco acerca de esto. La predicación se llama Jesús, el sumo sacerdote. Sin embargo, allí toqué un panorama bíblico muy rápido acerca del sacerdocio. Pero yo realmente había hecho un estudio bastante profundo el año pasado y bueno, ya que me dieron la oportunidad de dar estos estudios, hoy los vengo a compartir con ustedes y deseo que sea de gran bendición. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar orando para que sea Dios a través de su Espíritu Santo ministrando su palabra hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad, por este nuevo amanecer, por este día, Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento en tu palabra, Señor. Trae la iluminación, Padre Santo, de tu palabra a nuestras mentes, de lo que hoy quieres enseñarnos, Señor. Abre nuestras mentes y nuestro corazón para recibirlo. Nos presentamos delante de ti con humildad, Señor. Es tu Espíritu Santo quien dirige este estudio, Señor, para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús te pido que bendigas la vida de cada persona que está escuchando este estudio en este momento, en diferido, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, Padre Santo. Bendice su vida. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra permanece para siempre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Como les comenté al principio, vamos a estar estudiando el panorama general del sacerdocio bíblico. Me gustaría comenzar definiendo qué es el sacerdocio. Vamos a definir esta palabra según lo que dice Hebreos en el capítulo 5, versículo del 1 al 3. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Según esta definición bíblica,
podemos decir que un sacerdote es aquel que sirve como puente entre Dios y los hombres, como un mediador. Y entre sus funciones está el presentar las ofrendas y hacer sacrificios por los pecados, primero por los de él mismo y luego por los del pueblo. Pero surge una pregunta: ¿por qué estudiar el sacerdocio? ¿Por qué es importante estudiar el sacerdocio hoy en día? Bueno, primeramente porque fue instituido por Dios. Fíjense, las escrituras nos hablan de distintos tipos de sacerdocios, ejercidos en distintas épocas por personas también distintas. En el antiguo pacto, este oficio fue apartado solo para los levitas, descendientes de Aarón. En el nuevo pacto, la función es de Cristo, llamado sumo sacerdote en el libro de los Hebreos. Y nos encontramos que también nosotros, la iglesia, somos llamados sacerdocios santos. Y por eso vamos a estructurar este estudio de la siguiente manera. Vamos a estar compartiendo 4 semanas, si Dios lo permite. En la semana 1 vamos a ver la introducción al tema y el sacerdocio antes de la ley mosaica. Eso corresponde verlo el día de hoy. La semana 2 vamos a hablar sobre el sacerdocio levita o arónico. La semana 3 vamos a estar hablando sobre el sacerdocio de Cristo. Y la semana 4 vamos a estudiar acerca del sacerdocio del creyente y daremos las conclusiones finales de este estudio. Ok, ahora sí, vamos a ir entrando en tema. Según el orden que les acabo de mencionar, hoy corresponde entonces hacer una introducción y hablar sobre el sacerdocio antes de la ley mosaica. Y quiero que me acompañen, que vayamos todos al libro de Eclesiastés 3:11. Dice la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El predicador Salomón, en este caso el autor de Eclesiastés, está hablando de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios, ¿ok? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el corazón de los hombres. Entonces, precisamente esta frase es la que quiero rescatar de este pasaje, que Dios pone la eternidad en nuestros corazones. Como creación, dependemos de nuestro Creador. En Juan 15:5 nos dice: Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Fuimos creados como seres relacionales, capaces de comunicarnos horizontalmente. Y quiero que allí en el lugar donde usted está, haga una línea imaginaria horizontalmente. Así y de esa manera es que nosotros nos comunicamos con nuestros iguales. Y verticalmente, si hace una línea imaginaria con su mano, señala hacia arriba. Y esa es la comunicación que tenemos con el Creador. Este tipo de relación es necesaria para cada ser humano. De un modo o de otro, el hombre advierte la existencia de algo que lo trasciende. Al percibir sus limitaciones ante las fuerzas naturales y ante el devenir de los acontecimientos, el hombre siente esa necesidad de buscar a Dios. Aún en incrédulos y ateos podemos ver esta verdad, pues hacen un Dios de ellos mismos, de la ciencia o de su filosofía de existencia, pero definitivamente les hace falta un Dios. Dios se comunicaba directamente con Adán en el huerto del Edén. Cuando se produce la caída y por tanto la separación del hombre y de Dios a causa del pecado, relatada en el capítulo 3 del Génesis, se hace necesario que se levante una figura que intermedie o sirva de vehículo de comunicación entre Dios y los hombres. Antes de la ley mosaica, los patriarcas cumplían las funciones sacerdotales en sus clanes familiares. No había santuarios, ni festividades o fechas fijas. Lo sagrado no estaba mediado
por ninguna institución. La responsabilidad de ejercer el sacerdocio pasaba al hijo mayor a la muerte del padre o jefe del clan. Veamos algunos ejemplos citados en la Biblia. Vamos al libro de Génesis, capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Esta es la primera vez que se hace mención en la Biblia de la edificación de un altar. Continuemos buscando en las Escrituras, porque también el patriarca Abraham edificó altares. Vamos a ver qué nos dice Génesis en el capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hay evidencia en la Escritura de otros altares que levantó Abraham, pero vamos a mencionar solamente este versículo. Isaac también edificó altares a Jehová. Podemos verlo en Génesis 26, 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. De la misma manera, Jacob edificó altares. Vámonos a Génesis 35, 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Aquí se está hablando de Jacob. Aún en el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, ¿sí? En nuestra Biblia tenemos el libro de Génesis primero, pero no es el orden en el cual fue escrita. Se habla que Job fue el primer libro escrito de la palabra de Dios. En este libro tan antiguo hay evidencia de la intercesión sacerdotal de Job como patriarca. Vamos a verificar eso en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces podemos ver que Job intercedía ante Dios por los pecados de sus hijos, y esto es prácticamente una función sacerdotal. El libro de Génesis también nos habla de un sacerdote llamado Melquisedec, en el capítulo 14, del versículo 18 al 21. Leemos: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el versículo 20. Parafraseando el pasaje, este rey sacerdote sale al encuentro de Abraham y lo bendijo, y Abraham le dio los diezmos de todo lo que obtuvo en la batalla que acababa de ganar. Es interesante resaltar el reconocimiento que le dan las Escrituras a este personaje un tanto misterioso, sacerdote del Dios Altísimo. Solo es nombrado en 2 oportunidades en el Antiguo Pacto, que es en el Génesis, en este pasaje que acabamos de leer, y también en el Salmo 110, que es un salmo mesiánico. En el versículo 4 del Salmo 110 dice el rey David lo siguiente: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. En el Nuevo Pacto, el libro de Hebreos le dedica un capítulo completo a la descripción del sacerdocio de Melquisedec. El capítulo 7, del versículo 1 al 3, nos da varias características de este sacerdocio. Leamos. Hebreos 7, del 1 al 3.
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así que, por toda esta descripción que acabamos de leer, podemos decir que el sacerdote Melquisedec es una figura o un tipo de Cristo. Vamos a guardar esto por allí, que cuando veamos el sacerdocio de Cristo lo vamos a volver a abordar. También los pueblos paganos tenían sus propios sacerdotes y sacerdotisas. En los cultos cananeos se adoraba y deificaba al sexo. Uno de los cultos más abominables eran los cultos a Moloc, que incluían actos sexuales con un sacerdote o sacerdotisa. El aborto era otro modo de rendir culto a esta deidad, pero eran los sacrificios de niños los preferidos por Moloc, en especial los bebés. Todo esto oficiado por un cuerpo sacerdotal pagano, quienes encendían fuego dentro de la estatua y luego colocaban la ofrenda humana en los brazos de la imagen y por medio de cadenas llevaban los brazos articulados a la boca de la estatua, arrojando así a los niños al fuego interno. Los sacerdotes tocaban trompetas, tambores y címbalos, propiciando un ritmo espeluznante que ocultaba el llanto de los infantes. ¡Qué abominación tan grande! Estos sacerdotes eran sacerdotes del mismo Satanás. También habían cultos a Cera, a Baal, a Dagan y a Belcebú. Todos estos se caracterizaban con el desenfreno carnal, comidas, bebidas, borracheras y prostitución. Seguimos avanzando en la historia y nos encontramos con el relato de Éxodos 32, titulado en algunas Biblias, como la mía que es la Reina Valera, como el becerro de oro. Vamos a leer entonces el versículo del 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Luego de su victoriosa salida de Egipto, nos encontramos con esta escena de idolatría, caracterizada por las mismas conductas manifestadas en los cultos paganos, holocaustos y ofrendas para el Dios que ellos mismos crearon, celebrando con comidas, bebidas y divirtiéndose indecorosamente. El pueblo de Israel había sido liberado físicamente de Egipto, pero aún estaban contaminados por sus costumbres y creencias. La figura del becerro no fue escogida al azar, sino que representaba un sistema religioso visto y adoptado por los israelitas en Egipto, quienes para esa época adoraban al buey o toro apis. Así que se presume que Aarón elaboró un becerro de oro tratando de imitar ese culto pagano. Siguiendo con el pasaje del becerro de oro, en el 32, en el versículo 25, dice lo siguiente: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel:
Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. Vayamos también a Éxodo capítulo 13, donde se habla de la consagración de los primogénitos. En el versículo 1 y 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Esto quiere decir que el hijo primogénito de los israelitas debía ser dedicado, consagrado para Dios. Muchos estudiosos coinciden en que la intención inicial de Dios era que cada primogénito de cada familia se dedicara al servicio de Dios, es decir, que cada primogénito sería el sacerdote de la familia. Pero con este evento que sucedió después de la construcción del becerro de oro, donde los levitas fueron los que se presentaron del lado de Moisés, entonces quedaron ellos como pueblo, como levitas, consagrados para este oficio. Continuemos escudriñando las Escrituras y vayamos al libro de Ezequiel. En el capítulo 20, versículo 7, vamos a leer hasta el 11. Dice así la palabra de Dios: Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y esto es verdaderamente hermoso porque nos habla de la provisión de Dios, de que aún siendo desobedientes, Dios no abandonó a su pueblo. Así que los saca de Egipto, pero como Egipto aún estaba en ellos, les da leyes y estatutos a seguir para hacer de ellos una nación santa. Y con estas leyes, que a veces nos parecen injustas o no entendemos, lo que busca Dios es santificar a su pueblo. Era necesario desarraigar todo rito, todo culto, toda práctica pagana que se practicaba en los pueblos, y por eso levanta Dios sacerdotes de oficio, dejando en el libro de Levíticos una especie de manual religioso para el uso de los levitas, quienes pasarán a ser los sacerdotes encargados del culto, según la voluntad de Dios. El libro de Levíticos suele ser un libro algo complicado de entender, pero es un libro fundamental al hablar de sacerdocio. Allí están las pautas a seguir establecidas legalmente por Dios. Dios levantó un pueblo de sacerdotes para expiar los pecados del pueblo. Estableció los ritos de purificación, santidad, sacrificio, la vestimenta, las formas de adoración, el mobiliario. Todo lo concerniente al sacerdocio levítico fue establecido por Dios para su pueblo. Y esto lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, cuando estudiemos acerca del sacerdocio levítico o arónico de una manera más profunda. Con respecto a lo que estudiamos hoy, que es el sacerdocio antes de la ley mosaica, no voy a dar conclusiones particulares, porque al final de todo el estudio tendremos una conclusión general que nos vamos a estar paseando entre un sacerdocio y otro, contrastándolos, haciendo comparaciones e identificando lo que tengamos que identificar
desde un panorama general. Entonces, bueno, las conclusiones para el final del estudio. Pero, sin embargo, no quiero dejar pasar esta oportunidad para traerte una breve reflexión o una aplicación práctica de lo que hoy hemos aprendido. Así como Dios llamó a Israel a conquistar la tierra prometida, el Señor te ha llamado a conquistar, ya no una porción de tierra. Tu conquista puede ser tu familia, tu conquista puede ser tu trabajo, tu conquista puede ser tu carrera universitaria, tu comunidad. Llámese como se llame, lo que Dios te ha mandado a conquistar. No te contamines de los cananeos que tienes a tu alrededor. No practiques sus costumbres ni los imites en su manera de vivir, sino apártate, santifícate para tu Dios. Tu llamado es a ser santo, porque Dios es santo. Dios te sacó de Egipto, te sacó del mundo. No permitas entonces que Egipto o que lo mundano viva en ti. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que este estudio haya sido de provecho y edificación para tu vida.